días a todo el mundo. Gracias por estar aquí en esta mesa en la que vamos a hablar de la transformación digital para el sector agroalimentario y sanitario y biotecnológico, claro. Me gustaría presentar al resto de ponentes en la mesa. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Salgueiro de Galactium, un proyecto centrado en la valorización de los productos para el sector lácteo, liderado por la cooperativa AIRA y promovido por la Xunta. También tenemos a Manuel Lolo de AMS Lab, un laboratorio de análisis en Lugo, con gran trayectoria en innovación basada en digitalización, y a Antía Fernández, que lidera innovación en Gradian, un centro tecnológico de Vigo con proyectos de investigación y desarrollo, sobre todo centrado en datos. Buenos días a mis compañeros en la mesa. Hola a todos. Buenos días. Bueno, pues nada, vamos a empezar, si os parece, por comentar un poco qué proyectos de transformación digital están llevando a cabo los dos Manueles que tenemos hoy con nosotros. Manuel Lolo, si te parece, si nos cuentas un poco vuestros proyectos y vuestra transformación digital, dónde estáis, hacia dónde vais. Vale, pues nada, lo primero agradeceros la presencia en la mesa aquí para poder debatir sobre digitalización. Bueno, desde nuestras empresas centradas en laboratorios de análisis fundamentalmente, aunque ya tenemos también otra empresa de producción, desde un primer momento hemos hecho un esfuerzo para poder implementar toda la parte de digitalización, ¿no? Comenzando por ERPs, que bueno, nosotros en el laboratorio le llamamos LIMS, de software de gestión de laboratorio, pero en todas las empresas tenemos desde un primer momento implementado LIMS. Inicialmente arrancamos de manera, o sea, hecho en casa, digamos, pero fuimos evolucionando de plataforma y ahora mismo pues tenemos completamente la cadena de análisis desde que entra la muestra hasta que se genera el informe de análisis, pasando por todos los procesos que tenemos implantados. Los tenemos digitalizados en este ERP. Además de eso, la parte de gestión también incorporamos un CRM para todo lo relacionado con nuestros clientes. Les facilitamos una plataforma en donde compartimos los análisis con ellos, los resultados, todas las comunicaciones. Y ahora mismo estamos en lo que es la parte de gestión, pues centrándonos un poco en implementar tecnologías de IoT, control de stock, etcétera, para poder ser más eficientes, ¿no? Por otro lado, en el día a día, en el trabajo ya científico, digamos, que hacemos, ahí también hemos implementado, ¿no? Desde software de gestión de equipos, software de control de documentación o gestión de calidad, que además en el caso de la industria farmacéutica, por ejemplo, es muy importante, ¿no? La parte de calidad, de buenas prácticas de laboratorio. Pero después en los datos también generamos de los análisis, ¿no? Al final tenemos métodos de genómica, proteómica, etcétera. Y claro, eso nos obliga también a disponer de software específico, ¿no? Tanto para lo que es el procesado de datos, incluso desarrollos también propios, ¿no? A la hora de poder tratar y manejar todos esos datos que estamos generando. Por un lado, tenemos software comercial que nos ofrecen pues, las diferentes compañías a las que les compramos los equipos, pero por otro lado también estamos trabajando en dos proyectos ahora mismo de I+D, uno de la convocatoria de misiones, el Tactics, y hace poco pues en la convocatoria COVID, que estamos desarrollando plataformas para explotar esos datos
que estamos generando en el laboratorio, ¿no? En un caso, pues enfocados a predicción de propiedades de moléculas y por otro lado, estamos enfocados a recopilar datos de equipos de diferentes técnicas para después predecir y poder hacer un control de calidad rápido en productos. Estamos trabajando en cosmética en este caso. Entonces, bueno, centrándonos, diría que estamos en una parte de lo que es de gestión, pues siempre intentando mejorar, ¿no? Intentando automatizar, intentando digitalizar la conectividad con los clientes, que es muy importante, ¿no? Para facilitar la transmisión de resultados. Y por otro lado tenemos lo que es la parte del trabajo científico, que ahí también, o sea, estamos con estos proyectos pues metiéndonos de lleno en desarrollo ya de plataformas propias, ¿no? Que después podamos evidentemente tener un retorno de esos datos y de esa información que manejamos. Muy interesante. Manuel Salgueiro, si nos cuentas ahora el proceso de transformación digital en el que está involucrado Galactium, como, pues un poco lo mismo, ¿no? ¿Dónde estáis y hacia dónde vais? Bueno, en primer lugar, agradeceros a la organización pues, la invitación realizada y bueno, deciros que estamos pues, encantados de poder compartir con vosotros unos minutos en los que daros detalles de este proceso de digitalización que está experimentando Galactium. Sí me gustaría un poco poner en contexto la empresa. Como bien comentabas, Galactium es un proyecto empresarial, porque así os lo hemos transmitido, pero yo creo que ya es el momento de corregirlo, decir que hemos dejado atrás el ser un proyecto y somos una sociedad ya consolidada, es una sociedad, como bien decías, liderada por la cooperativa AIRA, impulsada por la Xunta de Galicia. Nuestro objetivo es transformar el sector lácteo gallego a través de la valorización del producto. Y como os decía inicialmente, por ponernos en contexto para ver todo el proceso de digitalización, comentaros que AIRA pues, es el resultado de un proceso de integración cooperativo iniciado ya, pues, si no recuerdo mal, en el 2018. Supuso la fusión en una única entidad jurídica de las cooperativas Agris, ICOS, Cogasar, Coelplan y la propia AIRA, con lo que conlleva todo ese proceso de digitalización previo dentro del grupo. Su actividad principal pues, orbita en torno a la ganadería de leche y en este segmento es en el que se concentra pues, la mayor parte de los productos que comercializamos. Ahora, actualmente contamos pues, con más de 2.500 socios, 250 trabajadores y aproximadamente 1.100 explotaciones. Esta dimensión da un poco conocimiento de la dificultad que se nos viene encima a la hora de realizar todo el proceso de integración de datos, que es lo que al final buscamos. Desde la cooperativa ofrecemos distintos tipos de servicios a todos nuestros socios, fundamentalmente encaminados a mejorar el rendimiento de sus explotaciones y a promover mejores prácticas de producción y garantizar la viabilidad del sector en su conjunto. Todo ello pues guiado por valores de igualdad, de calidad y de comercio justo y sostenibilidad. Y con el objetivo de generar este valor añadido para los productos lácteos, la cooperativa puso en marcha Galactium. Galactium es la sociedad del grupo que hoy en día transforma aproximadamente el 50% de la leche que comercializa AIRA. Estamos hablando de 115 millones de litros. Nosotros cada día buscamos generar valor al sector a través de la investigación, de la transformación y la comercialización de ingredientes de alto valor añadido. Principalmente estamos dirigidos a alimentación infantil y funcional, con el objetivo de ser pues, referentes en el sector y aportar soluciones al cliente. Y aquí es donde la transformación digital es sin duda uno de los procesos necesarios para generar este mayor valor que estamos buscando. Cuando nos preguntabas en qué proyecto de digitalización estamos inmersos,
Bueno, Galactium no entendemos la digitalización como un proyecto aislado. Para nosotros es un cambio de modelo de trabajo y de cultura de empresa y un camino en continuo desarrollo. Por enumeraros algunos procesos que ya hemos finalizado, pues la unificación del lenguaje de los equipos de tecnologías de operación, el diseño y la puesta en marcha de una nueva red de comunicaciones, la automatización de entrada de vehículos a nuestras instalaciones y la securización también y automatización del acceso de las personas. Sin embargo, identificamos un hito importante y muy reciente, y es que ahora mismo estamos en la fase final de la implantación de nuestro sistema de planificación de recursos empresariales. Es un ERP, un sistema de gestión en el que llevamos mucho tiempo trabajando. Lo consideramos casi como un traje a medida en el que le damos una importancia fundamental a la trazabilidad del producto, como no podría ser de otra forma en el sector que nos encontramos, y que sin duda estamos convencidos de que nos permitirá, pues, entre otras muchas cosas, pues, optimizar todos nuestros procesos de gestión y mejorar la toma de decisiones de todas las áreas de la empresa. Operaciones, ventas, finanzas, recursos humanos. Bueno, en definitiva, lo vemos como un hito definitivo en nuestro camino. Gracias a los dos. Bueno, me gustaría ahora dar paso a Antía Fernández, que viene desde Gradian, como os comentaba, que además coordina dentro de Data Life, que es a quien yo represento, que somos el Hub de Innovación Digital para las Ciencias de la Vida de Galicia, ¿no? Coordina nuestro servicio Traza la Ruta Datos, con lo cual viene muy al cuento de lo que ambos habéis comentado, ¿no? Sobre esa integración de los datos que se generan a lo largo de todos los procesos que tenéis en las empresas, ¿no? Antía, ¿tú qué crees que aporta la digitalización en estas empresas que son un ejemplo, digamos, de lo que tenemos en nuestro ecosistema, ¿no? ¿Qué les añade? Bueno, pues gracias, Lucía, y encantada de compartir mesa con vosotros, Manueles, en esta jornada. Y sí, efectivamente, yo creo que ellos ya están avanzando en todo ese camino de digitalización y viendo los beneficios de lo que aporta. Principalmente está centrado en ayudar a las personas a poder sacar de enfrente las tareas que son rutinarias y que son pesadas, y la digitalización de algún modo ayuda a que luego las personas se vayan a poder centrar en las tareas que más valor van a poder aportar. Entonces, al final, una vez que tenemos los datos digitalizados y podemos sacar en la medida de lo posible el papel, pues también vamos a poder conseguir tener los datos centralizados. Sí es cierto que la digitalización, si la entendemos como partes aisladas, y me explico, tenemos la empresa digitalizada en el sentido de tener el ERP con la información interna de la empresa, el CRM con la información más hacia afuera y comunicación externa con los clientes, y después tenemos las analíticas internas de nuestro negocio, de nuestro análisis, etcétera. También podemos correr riesgo de que haya silos de información que de algún modo no se comuniquen. Entonces, la digitalización también nos ayuda a poder centralizarlo todo desde un punto común para luego apoyar a la toma de decisiones. A día de hoy ya lo estamos haciendo en distintos nichos de nuestro negocio y hacia afuera. Pues si el momento en el cual lo hagamos todo interoperable y la digitalización nos permite llegar a ello, vamos a poder tenerlo todo integrado, no solo interno dentro de la propia empresa, sino que también va a poder ayudar a tenerlo interempresa, empresas que trabajan en el mismo sector, en distintos puntos de la cadena de valor, van a poder compartir también esa interoperabilidad, y luego también hablando de ese dato común en el cual todos podamos fiarnos, del cual nos podamos nosotros asegurar que ese es el buen dato en base al cual yo voy a poder tomar decisiones. Y después, a partir de ahí, una vez que tenemos toda esa información
información que viene de diferentes fuentes, ya digo, dentro o fuera de la empresa y de los distintos departamentos, vamos a poder tomar decisiones gracias a poder analizarlo. Y los datos nos vienen de distintas fuentes y también en distintos tipos. Tenéis datos dentro de la empresa de números, tenemos imágenes, imágenes de los igual de la parte del laboratorio, tenemos también textos que vienen en documentos no estructurados que perdemos tiempo leyéndolos y analizándolos para luego tomar decisiones. Entonces, una vez tengamos todo eso centralizado, pues gracias a la digitalización podemos centrarnos más en la estrategia y dejar un poco de lado las tareas rutinarias y los sistemas nos van a poder ayudar a cubrir esas faltas de expertos o de expertise que sean necesarias para según qué actividades y dejar a los sistemas de inteligencia artificial, que es ahí en donde más nosotros nos centramos, para poder analizar esos datos que realmente son los que van a reportar al negocio que queramos resolver y cubran esas faltas de experiencia que tiene el sistema a día de hoy, que únicamente es un poco más tonto si únicamente lo que hace es digitalizar. También me gustaría, me ha gustado oír, ¿no? que lo que decía Manuel Salgueiro, que es un proceso en continuo y que además se trata de un cambio cultural, digamos, dentro de la empresa, de cómo se hacen las cosas. ¿Cómo escogéis las acciones de digitalización, ¿no? ¿Cómo establecéis prioridades? ¿Cómo analizáis dónde estáis y hacia dónde queréis ir y cómo dar los siguientes pasos? ¿Es algo que hacéis de manera individual dentro de la empresa? ¿Utilizáis proveedores? No sé, Manuel, Lolo, si quieres empezar tú por seguir el mismo orden. Vale, pues a ver, nosotros realmente, como bien decía Manuel, hay que entenderlo como un global, sobre todo por el problema que bien explicaba Antía, ¿no? No podemos tener distintas plataformas dentro de la empresa y que no se comuniquen, porque al final perdemos esa ventaja, ¿no? De tenerlo todo globalizado y el acceso rápido a los datos. Por lo tanto, la manera de acometer los proyectos lo hacemos pensando en global, aunque priorizamos, o bueno, sobre todo al principio hemos priorizado aquellos proyectos que eran en algunos casos obligatorios, en otros casos tienen un impacto en costes elevado, ¿no? Para que os hagáis una idea, si nosotros cuando hacemos un análisis de una muestra resulta que tenemos que estar recopilando datos de diferentes equipos o diferente información, etcétera, ese es un tiempo que, claro, que podamos quizás etiquetar como desperdicio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos automatizado, ¿no? Que al final el report se genere automáticamente, ¿no? Que digamos, la digitalización nos permita recopilar toda la información y generar ese documento. Es un ejemplo de muchos que hemos, o sea, procesos que hemos digitalizado. Una vez que tenemos esa prioridad, ya digo, hemos empezado por lo que sería RP, el LIMS para nosotros, porque es el core, o sea, es la parte sobre la cual pivotamos todos. Y sobre todo hay un tema muy importante para nosotros que es la trazabilidad, que es algo también que tenemos que mantener asegurada, ¿no? Desde que entra una muestra, tenemos que asegurar que se hacen todos los procesos siguiendo pues, los procedimientos normalizados que tenemos implantados, etc. Hay que recopilar todos los registros, pues, por ejemplo, temperaturas, etcétera, las personas que hacen cada proceso. Todo eso, claro, en papel antes era una cantidad ingente, ya no solo de papel, sino de trabajo, ¿no? Muchas veces a la hora de mantener esa trazabilidad. Por lo tanto, nosotros la trazabilidad desde que entra la muestra hasta que sale el resultado hemos de asegurarla. Por eso empezamos por esa parte. Después, evidentemente, lo que es la parte comercial, la parte de administración, finanzas, un proceso como puede ser contabilidad, bueno, cualquier departamento de contabilidad puede ver la diferencia de manejar, pues, que si facturas, que si pedidos en papel,
a que tengas todo eso digitalizado y el día que tú quieras del mes, pues ya tengas eso actualizado, ¿no? A nivel interno hemos trabajado sobre todo en mantener esa globalización de datos, porque al final trabajamos también bueno, pues con los software que todos conocéis, ¿no? Power BI, Qlik, etcétera, que nos permite sacar cierta información para toma de decisiones, ¿no? Pues desde KPIs, bueno, indicadores, etcétera. Y ahora mismo tenemos todo eso integrado, ¿no? Ahora estamos trabajando lo que es la parte de gestión, sobre todo en la integración con los clientes. Con algún cliente que tenemos, pues ya estamos trabajando en esa integración de nuestro ERP para que ya tan siquiera tengamos que nosotros emitir un informe, sino que el cliente reciba automáticamente la muestra, o sea, el resultado de la muestra una vez finalice el análisis, ¿no? A la hora de desarrollar estos proyectos trabajamos con proveedores externos, pero tenemos un departamento de IT, tenemos a 2 personas y habitualmente solemos también albergar becarios de tanto de FP como también de títulos superiores para lo que es el mantenimiento del día a día y desarrollos propios que necesitamos, pues agilidad o rapidez. Entonces, ya digo, trabajamos con nuestro departamento, pero evidentemente tenemos nuestros partners de especialistas, evidentemente, en cada plataforma para que nos ayuden en ese desarrollo, pero siempre coordinado por nosotros y siempre pensando de manera global, porque si no sería, o sea, no nos serviría de nada, ¿no? Manuel Salgueiro, si nos quieres contar vuestra experiencia. Sí, bueno, yo seré breve porque yo creo que compartimos la cronología de implantación con mi tocayo Manuel Lolo y yo creo que es necesario que se apoye tanto en personal interno como externo. Nosotros contamos con un departamento de IT/OT dentro del grupo y es el que genera las directrices de implantaciones. Es cierto que el estar en un ecosistema pues, basado en una innovación abierta, digamos, pues nos permite estar al lado y al tanto de todas las problemáticas de terceros e interactuar con ellos en la búsqueda de todo tipo de soluciones. Aquí es cierto que tengo que sacar un poco mi lado más financiero y es que ha primado mucho siempre la balanza recursos-rentabilidad, con lo cual sí hemos priorizado bastante el tema económico en un momento en que las inversiones pues, eran sustanciales y había que medirlas, lógicamente. Gracias. Veo que sí que el dinero siempre es importante, el retorno siempre es una buena forma de empezar, ¿no? Saber lo que más... Lógico. Efectivamente. Antía, no sé si tú a lo mejor nos puedes poner algún ejemplo, algún caso de éxito que conozcas en el que hayáis trabajado desde Gradiant, ¿no? Donde una vez hecho este esfuerzo para integrar datos en una entidad, ¿qué viene después, ¿no? ¿Qué se puede hacer después? Diría que es un camino, como ellos decían, es un camino constante y el que viene antes y el que viene después, la verdad, nunca termina. Yo no podría decir en qué momentos cuál es el final. Sí, por hacer un comentario con respecto a mis compañeros y luego con respecto a eso, sí que veo que es un tema bastante habitual dentro de las empresas el potencial riesgo en el que incurren en este vendor locking, el estar de algún modo atados a una solución, a un proveedor o a un sistema concreto, que veo que, bueno, vosotros sí lo tenéis de vuestra mano, que es lo que creo que hace falta, porque si no después os podéis quedar de algún modo atados o de manos atadas, que sería lo peor. Entonces, el tener a alguien, un agente decisor y coordinador interno que de algún modo sí tenga toda esa visión global,
es lo principal para luego poder seguir dándole recorrido y poder seguir haciendo los siguientes pasos. Y bueno, de cara a algunos de estos casos os puedo poner ejemplos de digitalización en empresas de agroalimentación para todas las partes de la empresa, tanto desde el punto de vista de la parte transformadora del alimento, en donde en la industria lo que buscamos fue pues, optimizar procesos en el sentido de reducir mermas, optimización de eficiencia energética, todo ello con esa captura de datos que inicialmente vienen de las máquinas. Aquí también por poner características y casuísticas que se nos dan. A veces la empresa piensa que sí tiene los datos y dice, sí, tengo los datos porque esta máquina que me costó tanto tiene su sistema. Luego lo que ocurre es que hablan con el fabricante y el fabricante dice, sí, yo te vendí la máquina, pero no te vendí los datos son míos y eso pues otro tanto más. Entonces, bueno, importante el tener en cuenta ya desde el primer momento que se puede uno, si se digitaliza, pues después lo que se puede poniendo sensores adicionales o nuevos sistemas IoT que comentabais también, y si no, pues ya tenerlo en cuenta en el momento en el cual estamos haciendo la transformación. Entonces, cogiendo datos de planta, pues esa optimización de procesos tanto para reducción de mermas, tengo por aquí algunas apuntadas, como eficiencia energética, gestión de stocks, en la parte ya más de negocio y cómo de algún modo poder unirlo todo, en el sentido de que también de la parte de negocio lo que hacemos es predecir las ventas en base a demanda, en base a datos internos y también datos externos, y luego optimizar la planificación de la producción en base a las características o las limitaciones concretas de los procesos, y finalmente organizar los tiempos. ¿Perdón? Y los tiempos de planificación para que luego salgan en el camión o que se almacenen, o decidir cuál sería el estado óptimo de esa optimización. Y por el lado del, por ejemplo, reconocimiento de imagen, también aplica a sistemas de calidad, y aquí quería igual traeros otro ejemplo de un proyecto relacionado con cáncer, que lo que se hace, que está relacionado también con las imágenes que se detectan en laboratorios de detección de células tumorales, a ver que lo digo bien, células tumorales circulantes, para poder de algún modo apoyar a los profesionales que están analizando imágenes del microscopio, a poder ayudar a ahorrar tiempo de cara al análisis de esa imagen. Y bueno, en todos los casos al final todo se redunda en ahorrar mucho tiempo interno y también conocer o poder juntar datos que vienen de muchas fuentes diferentes y que no todos los profesionales los tienen en su cabeza, sino que cada uno de los profesionales conoce una parte diferente, y así lo que conseguimos es unirlo todo. Otro ejemplo es por igual optimizando la decisión de compra en el ámbito agrofood. Y aquí también tenemos casos de éxito y casos de fracaso. El poder predecir el precio del pescado es algo muy, muy complejo, está muy limitado, y es más complejo que igual otras materias primas para productos de alimentación que son, bueno, no lo pongo en concreto, pero parte más de vegetales, aceite y demás condimentos, que sí tienen un precio más predecible y de algún modo puede ayudar también a optimizar ese momento de la compra y el precio de la compra. Gracias, Antía. Bueno, otra cosa que os quería preguntar, ¿no? Manuel Lolo nos ha comentado que ahora están empezando a experimentar, a probar Internet de las cosas. Más allá de softwares específicos para vuestros procesos, ¿tenéis en este momento algún tipo de uso de tecnologías disruptivas como Internet de las cosas, como inteligencia artificial, dentro de vuestros procesos de transformación digital, o estáis considerando introducirlos? Voy a cambiar un poco el orden por no y voy a darle paso a Manuel Salgueiro en este caso. No sé si es algo que consideráis o es algo más de cara a futuro.
Sí, es algo que estamos considerando, que le damos una importancia máxima y que en la implantación del RP que tenemos actualmente consideramos como un paso más hacia un desafío pues, más importante como sería la integración dentro del grupo. Una integración de todas las herramientas bajo un mismo sistema de gestión de datos que nos permita valorizar los productos e incrementar el nivel de competitividad en todos los eslabones de la cadena de valor. Lo que comentaba Antía de la interoperacionalidad y en este sentido creemos que la inteligencia artificial pues, es fundamental. No es algo que estemos en curso, pero sí es algo que tenemos en mente muy a corto plazo. Manuel, Lolo. Bueno, por nuestra parte, pues como bien decía Antía, el ejemplo de las células tumorales, y yo creo que tú, Lucía, también conoces algún proyecto de hace unos años, el uso de Machine Learning, de inteligencia artificial, pues para predecir, ¿no? O para ayudar a buscar esos patrones en imágenes o en los datos que obtenemos, quizás sea lo que más hacemos desde el punto de vista del trabajo del día a día, ¿no? En producción, digamos. Por otro lado, sí que estamos trabajando con tecnologías con RFID, con sensores para recopilar datos, pues para poneros un ejemplo, el control de temperatura y humedad del laboratorio, ¿no? Al final, pues ese tipo de sensores en donde nos vemos obligados a llevar un registro, pues hace años pues usabas un termómetro, vas apuntando en un papel, después ya vienen los termómetros digitales, bueno, pues ahora ya puedes conectarlos y tener esos datos de manera automática, ¿no? Ese es un poco, sobre todo en esa parte, ¿no? Después sí que es cierto que desarrollamos internamente también temas de movilidad, ya que tenemos inspectores que van a casa de clientes a hacer inspecciones o análisis. Entonces ahí tenemos, bueno, desarrollamos, en este caso pues fue nuestro propio departamento, pues una plataforma para conectividad, ¿no? De nuestros inspectores con nuestros clientes directamente, de manera que reciben ya automáticamente en tiempo real los resultados de la inspección, y por otro lado también alimentan los datos a nuestro propio LIMS, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poco ese tipo de tecnologías, ¿no? Ya digo, el tema de monitorizar y después, por otro lado, inteligencia artificial desde el punto de vista científico. Sí que hay un tema que nos preocupa mucho y que no ha salido antes, que es el tema de ciberseguridad. Porque al final todo este, o sea, nosotros nos vemos limitados, por un lado también muchas veces estamos atados porque hay ciertos equipos que el software te lo venden, o sea, no tienes opción de controlar una máquina con un software propio, ¿no? Por otro lado, también tenemos muchas veces las limitaciones de las normas, ¿no? Tiene que ser software validado, o lo puedes validar tú, pero claro, eso incrementa el coste mucho y muchas veces pues no cumple, ¿no? Con los requisitos, pues no tiene un sistema de audit trail, etcétera. Entonces aquí es muy, a veces no es tan sencilla la discusión de si vamos a un software comercial o podemos poner una plataforma más abierta, ¿no? Nosotros en el caso del LIMS, del ERP, nos decantamos por una plataforma abierta. O sea, es comercial, pero tenemos mucho margen de maniobra. Entonces, en ese sentido, lo podemos adaptar, lo podemos customizar a nuestra, o sea, adaptarlo a nuestros procesos para que sea más eficiente. El problema que yo veo en estos casos es que todo esto al final estamos más expuestos desde el punto de vista de ciberseguridad. Manejamos datos que tenemos que proteger porque son de nuestros clientes y
bajo mi punto de vista ahora mismo el coste en ciberseguridad, o sea, securizar una empresa y sobre todo si quieres interaccionar con tus clientes, etcétera, eso te obliga a tener sistemas de seguridad, de ciberseguridad, que bueno, ya hablamos de hardware, pero después también hay muchas plataformas, el cómo integrar eso, a mi modo de ver, está siendo quizás lo más complicado a día de hoy, porque por un lado intentas cerrarte para que no haya acceso, que no tengas ataques, pero por otro lado no puedes trabajar aislado 100%, entonces es complicado ahora mismo esa parte y un poco por los proyectos de securización que llevamos implementados está suponiendo un coste considerable ahora mismo y bueno, en el día a día todos vemos noticias todos los días, por lo tanto no es algo que podamos posponer a día de hoy. Bueno, voy a dejar que Antía conteste aquí al tema de la ciberseguridad, que seguro que tiene mucho que decir, pero antes de darte paso, Antía, me gustaría decirle a los asistentes que si quieren realizar alguna pregunta tienen el chat abierto para ponérnoslas allí y las trasladaremos, ¿no? Pero Antía, adelante, que ya veo que tienes... Sí, lo tenía por aquí apuntado, retos de futuro, pero bueno, no tan futuro, ya está claro que es el presente. Si queremos digitalizar la empresa, si queremos ser interoperables con la empresa y todos los diferentes eslabones de la cadena de valor y tener los datos más allá que debajo de nuestro despacho, no queda otra, es obligatorio. No hay más opciones que incorporar protección de datos, privacidad y sistemas de ciberseguridad. ¿Qué ocurre? Que esto al final se vuelve todo muy complejo. Yo lo pongo habitualmente, igual cuando hago alguna formación, de la cantidad de herramientas que hay disponibles hoy en día en el mercado para inteligencia artificial y es una slide que no se ven. O sea, hay miles de sistemas. Lo mismo con la parte de la ciberseguridad. Hay muchos sistemas, hace falta también tener cierto conocimiento para poder escogerlos, para poder discernir qué pongo, qué no. Y bueno, tanto la ciberseguridad de los sistemas de negocio como la parte de la seguridad de los sistemas de laboratorio, que de algún modo queremos sacar esos datos hacia negocio para luego analizarlos y luego que salgan hacia los clientes también, la protección de datos de los clientes. Es un tema complejo que no podemos estar de espaldas a él. Y luego esto relacionado con estándares abiertos y código abierto, que al final es una de las tendencias de futuro y dictadas por la comisión y demás. Y todo ello pues requiere que esté muy seguro para que también tengamos esa cierta confianza. Luego, hablando de los sistemas de cara a las certificaciones, también a día de hoy, en el caso de, bueno, por poner un ejemplo práctico, todos los sistemas de inteligencia artificial que estamos haciendo desde Gradient para este sector y muchos otros, no son 100% autónomos, sino que realmente son, por decirlo así, 99% autónomos, dan la recomendación, dicen lo que está pasando, predicen el sistema y luego no es el sistema que de forma autónoma cambia una máquina, la enciende, la apaga o envía cualquier tipo de información externa. Siempre hay el profesional o el experto, véase el responsable de calidad, el responsable de mantenimiento, el director de planificación de la producción, etcétera, que dice al final, ok, o cambia esto por esto, ok, y luego a partir de ahí lo hacen ellos. A día de hoy, los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de caja negra, y eso quiere decir que no sabemos del todo cuál va a ser el resultado, no tenemos ciencia cierta sobre ese resultado, no estamos implementando ahí dentro una fórmula matemática complejísima que sabemos que siempre va a dar ese resultado, realmente no lo sabemos, no es así de cierto. Entonces, bueno, lo que viene a futuro son tecnologías de explicabilidad de estos sistemas, de estos algoritmos, para que podamos certificar qué es lo que está pasando en esos sistemas. Y la certificación pues también es otro camino largo y costoso. Y bueno, en el que todos vamos aprendiendo a medida que lo vamos cruzando poco a poco, igual que la ciberseguridad, que es básica, si no, no podríamos tener sistemas interoperables en el cual
¿quién iba a querer? Y a día de hoy todavía tenemos ahí muchas barreras, pero esos espacios de datos abiertos en los cuales yo como empresa pongo ahí mi información y otra empresa que es mi competencia pone ahí su información, si yo no estoy del todo segura y me creo que hay ahí una seguridad de que mis datos no van a ser vistos por la competencia, incluso eso no va a llegar nunca a ser cierto y práctico, entonces es necesario. Habéis comentado algunas de las barreras que encontramos en los procesos de transformación digital, ¿no? Antía comentaba pues, máquinas que generan datos, pero que esos datos parecen no ser propiedad de la empresa que los está generando, sino de la empresa que produce la maquinaria. Sé que en el laboratorio alguna de las barreras es que los equipos generan datos en formatos propietarios que no pueden ser fácilmente explotables por otros sistemas. Sé que en el sector lácteo alguna de las barreras es la digitalización de la ganadería en sí, sin que esto suponga una tarea añadida a la persona que lleva la explotación. ¿Hay alguna más que os gustaría comentar? ¿Alguna barrera que dificulte ese proceso? Manuel Salgueiro. Cultura. Bueno, sí. Nosotros desde el momento que nos decidimos por... ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, vale. Comentaba que desde el momento en que nos decidimos a implantar el ERP, pues sí hubo muchas barreras que detectamos y que tratamos digamos, no de subsanar, pero sí de tener en cuenta muy a futuro, ¿no? Nosotros quizás la principal barrera que vemos es la de futuro y en ese sentido hemos valorado aspectos importantes como es que la herramienta que acabamos implantando finalmente tenga una modularidad y una escalabilidad que no supongan, digamos, un freno al crecimiento y a la evolución de la empresa, tanto de forma individual en Galactium como dentro del grupo AIRA, y en ese sentido es totalmente de acuerdo con lo que decías tú. El mayor hándicap que tenemos es la recopilación de los datos desde el inicio, la forma de tratar la tierra que tiene el ganadero hasta el producto final, que es la transformación que hacemos en Galactium. Y a través de este sistema de modularidad y de trazabilidad más completo, pues hemos intentado ir subsanando estas pequeñas deficiencias que sí íbamos detectando. Manuel Lolo, rápidamente, porque vamos a cerrar en 2 minutos. Yo, o sea, aparte de las barreras que ya comentamos, yo creo que es importante también a día de hoy el perfil para el personal de ese departamento de digitalización, porque ya no necesitamos a un informático puro y duro, sino que necesitamos ya mezcla de varios conocimientos, ¿no? Y muchas veces, al igual que cuando buscas un proveedor externo, son súper especializados en una técnica, pero claro, después hay que meterle tu empresa y sobre todo ahora que ya no es de usar un software, sino que quieres después esos datos, entender de dónde salen los datos. Entonces, a veces es complicado también dar con un perfil que tenga esos conocimientos, ¿no? Antía. Además, por completarlo, el sector de estos perfiles está, vamos, que escasean, por decirlo así. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Ha sido un placer compartir mesa con vosotros. Espero que volvamos a coincidir. Ya sabéis que Datalife está aquí para ayudar al ecosistema gallego en su transformación digital y para cualquier cuestión, sobre todo en tecnologías disruptivas, estamos a vuestro servicio.